¿Qué tal? Desde el Centro Argentino de Mecatrónica, hoy estamos con una serie de conferencias que vamos a dar sobre inyecciones electrónicas programables. Estas inyecciones electrónicas programables se pueden utilizar tanto en autos como en motos, de calle, de carrera, convertir vehículos tipo una moto de carburador a convertir una moto con inyección electrónica. Esta serie de conferencias va a estar muy buena, no te las pierdas, esta es la parte introductoria. Así que esta es nuestra primera conferencia sobre este bloque. Fundamentalmente, primero lo que vamos a hablar en este bloque es de sistemas de gestión programables. Esto quiere decir que ya no vamos a usar la computadora original de un vehículo, esta es de un auto, y esta, por ejemplo, es de una moto de inyección electrónica. Pero todo lo que vamos a hablar va a permitir perfectamente que si tenés una moto de carburador, la puedas convertir a inyección electrónica. En el caso de las motos es mucho más deseable que en los autos, porque cuando trabajamos 2, 4 cilindros, el tema de los carburadores se vuelve muy sensible. Hay gran problemática en motos de alta cilindrada, antiguas. Los carburadores normalmente se desajustan con bastante facilidad y eso implica un mantenimiento costoso y problemático. En el caso de los autos, como normalmente los vehículos vienen con un solo carburador, no es tan complejo. Pero vayamos adelantando de a poco, si les parece. Vamos a hablar 2 minutos de cómo evolucionó. Como ustedes saben, venimos de una época donde la preparación de la mezcla estaba a cargo de un carburador, es decir, el aire que pasaba por el cuerpo de mariposa arrastraba combustible y producía la mezcla. Después de esto nos pasamos a los primeros sistemas de inyección, que no son tan modernos como podemos creer. En la época del 50, Fangio ya corría con un auto de inyección, que no era electrónica, era un sistema de inyección mecánico, pero la famosa flecha de plata ya no tenía carburadores, así que en realidad la inyección es bastante antigua. Llegamos hasta los días de hoy con sistemas de inyección directa o sistemas de inyección en los tubos de admisión. Si nosotros miramos, por ejemplo, en este cuerpo de mariposa, perfectamente vemos que el inyector va a ir colocado en un lugar antes de la mariposa. Entonces, perfectamente ustedes pueden ver que vamos a pulverizar y mezclar el aire con el combustible luego de la mariposa de aceleración y antes de lo que sería la válvula de admisión. Esto sería un sistema de inyección de este tipo como estamos viendo aquí. En este caso directamente estamos inyectando dentro del cilindro. Hay muchos vehículos, automotores fundamentalmente, que ya traen sistemas de inyección directos, pero no va a ser de los que vamos a hablar. Acá vemos en las imágenes carburadores. En este caso un carburador de moto, en este caso un carburador bastante complejo de doble cuba para vehículos automotores. Este es bastante sencillo, este es bastante complejo. Si vemos algún otro, acá tenemos un doble boca horizontal, se usaba mucho en vehículos de competición, y acá vemos el desarme de un carburador relativamente sencillo. Ustedes fíjense la cantidad de piezas que tenemos para producir mezcla en lo que va a ser el ralentí, el calentamiento, las bombas de pique, la baja, la alta, la intermedia, los pasos calibrados de aire, los pasos calibrados de combustible, los niveles de cuba. Realmente un carburador era algo bastante complejo y es por esto que hoy por hoy ya están totalmente superados y hay varios motivos por los cuales los superamos. Uno de los motivos por los cuales ya no usamos carburadores
y ya prácticamente no quedan motos de carburador y autos menos de carburador, es por esto, los niveles de contaminación. Todo vehículo antiguo genera niveles de contaminación muy altos y tanto las grandes industrias como los vehículos producen una polución muy importante. Entonces ya desde hace mucho tiempo, preocupados por la ecología mundial, los vehículos vienen con sistemas que producen niveles de emisión cada vez más bajos. Si nosotros miramos, acá tenemos tanto que la industria como los vehículos producen todo tipo de gases, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno. Hay un montón de gases que realmente producen efecto invernadero, contaminan la atmósfera y traen un montón de problemas a la vida tanto humana como al planeta. Estos son los motivos por los cuales ya no utilizamos carburadores y acá en la gráfica podemos ver cómo todos los contaminantes han ido descendiendo desde la época del 90 hasta nuestros días. Esto es muy importante. Fíjense en cómo las normas Euro 1, 2, 3, 4, estamos ya por la Euro 6, cómo han hecho que los óxidos de azufre, los hidrocarburos, el monóxido, el dióxido, las partículas, todo vaya descendiendo a niveles prácticamente de cero. Estos son los motivos que llevan a los sistemas de gestión electrónicos de motor, lo cual no quiere decir que ustedes lo vayan a hacer en una moto o en un auto por estos motivos propiamente. Tal vez ustedes lo que quieran es renovar, simplificar, trabajar en sistemas para potenciar un vehículo, que son todos motivos muy loables y además van a conseguir que los niveles de contaminación realmente bajen y van a poder controlar muchísimo esto. Por último, el otro tema que nos llevó a los sistemas electrónicos es disminuir el costo. Los sistemas antiguos, al desaprovechar el combustible, al no prepararlos correctamente, producían mezclas que utilizaban gran cantidad de combustible. Estos sistemas modernos ya permiten un ajuste mucho más exacto en los distintos niveles de carga. Tanto en una moto como en un auto, la mejora en el funcionamiento del motor es realmente muy importante. Y obviamente a través de un sistema de gestión que pueda ser programable, podemos hilar muy fino y llegar a niveles de rendimiento muy altos, y lo que tiene de gratificante es que podemos hacerlo nosotros mismos. Y tanto en la moto como en el auto, si trabajamos con carburadores, sea 1, 2 o 4, sea como sea, no vamos a tener este tipo de rendimiento. Pero sigamos. Estos son sistemas de inyección antiguos, mecánicos. Se usaron muy poco tiempo, se usaron en Europa, acá en la Argentina llegaron algunos, pero estos sistemas prácticamente no tenían electrónica. El de la imagen tiene una unidad de control, pero los cambios que producían eran realmente ínfimos. Lo importante, toda la dosificación del combustible estaba a cargo del plato sonda y un sistema de lumbreras que dosificaba, pero no eran muy eficientes, eran mejores que los carburadores en su época, pero ya para nuestra época realmente ha sido totalmente superado. Vamos a hablar un poco de esto. Esto ya es un sistema totalmente electrónico. En este caso ya tenemos una rampa, tenemos inyectores, estamos inyectando directamente en el cilindro. Esto es lo que tenemos hoy en día. Los sistemas de los que nosotros vamos a hablar son sistemas en los que vamos a inyectar en el tubo de admisión, y qué tan sofisticado sea va a depender de lo que querramos hacer. Pero a medida que vayamos desarrollando estas conferencias, vamos a poder ver todas las alternativas. Sigamos. Vamos a pasar al módulo de sensores. Para que un sistema electrónico pueda funcionar, yo necesito un conjunto de elementos que le informen a la unidad de control, a la computadora, le lleguen, le informen todas las señales respecto al estado de carga del motor. Es decir, yo necesito saber qué está pasando en el motor para que la computadora después decida cuánto combustible va a inyectar
y qué avance va a utilizar si es que queremos manejar también el encendido. Por eso tenemos los sensores que informan a la ECU y la ECU va a ordenar a los actuadores qué es lo que deben hacer. Vamos a ver sensores, luego vamos a ver los actuadores. Acá vemos un sistema completo. Tenemos un conjunto de sensores, una ECU y un conjunto de actuadores. Estos sensores son los que van a informar a la ECU distintas variables del motor y la ECU a su vez va a manejar distintos actuadores para producir cambios en el motor. El primero que vamos a ver es el sensor de rotación, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Este sensor de rotación va a trabajar o con una señal inductiva o con una señal Hall. Va a poder trabajar con una bobina o con un sistema Hall. En cualquiera de esos casos va a utilizar una rueda fónica. Esta es una rueda fónica, en este caso, que se utiliza en un vehículo automotor. Si trabajamos en una moto, habría que ver en qué lugar, si queremos adaptar en una moto, sacar los carburadores y poner un sistema de inyección, dónde vamos a colocar una rueda fónica y un sensor de rotación para tener esta señal que es básica. No hay manera de evitar contar con una señal de rotación. Esto ya depende después de qué motor, con qué características queremos trabajar. Pero inicialmente lo importante es saber que este sensor va a informar a la unidad de control el régimen de motor y además, porque no solo va a indicar el régimen, sino que como vemos aquí, tenemos una zona donde tenemos ausencia de dientes. Cuando estemos censando en este lugar, la computadora va a saber que le estoy indicando dónde está ubicado el punto muerto superior. Quiere decir que este sensor permite detectar tanto el régimen como el punto muerto superior del cilindro número 1, en el caso de que sea un multicilíndrico, y en el caso de que sea un monocilíndrico, bueno, dónde se encuentra ese pistón y en qué momento está llegando al punto muerto superior. Como les dije, hay varios tipos. Vamos a ver las señales ahora dentro de muy poquito. Acá tenemos otra imagen donde podemos ver otro sensor y cómo está colocado en el eje del motor. Este sería el lado de la polea, del lado de atrás tendríamos el lado del volante. Tenemos el sensor ubicado, como lo veíamos recién afuera, mostrando la señal, cómo la va a tomar desde lo que sería la polea del cigüeñal en la parte del frente del motor. Acá tenemos otra opción también. Acá está ubicado un poco más internamente, vemos el sensor, vemos la rueda. Acá tenemos otro caso también. En este caso está en el volante de motor. Podemos ver el volante y además de tener la corona de arranque, tiene una corona secundaria que vamos a usar de rueda fónica y ahí tenemos el sensor de rotación. Este es otro modelo que viene en la polea, exactamente igual. Son todos sensores de rotación para que tomemos una idea de cómo van ubicados. Acá está la gráfica donde vemos el sensor, la rueda fónica, el diente faltante y este es el sensor que vamos a usar para detectar el régimen de motor y para detectar la marca del punto muerto superior. Esta señal es fundamental, vamos a insistir sobre ella durante todas estas conferencias. Esta señal es la que produciría un sensor como el de este modelo. Este sensor, como les decía, es un sensor de tipo inductivo. Tiene un imán, una bobina, sale la señal por este conector e informa a la computadora con este tipo de señal. Más adelante la vamos a ver en el osciloscopio y demás, pero esto es para que tengamos una idea. Esta es una señal de un sensor de rotación de tipo inductivo y la señal es senoidal. Acá tenemos otro tipo de sensor que también es un sensor de rotación y no todos son inductivos. Hay sensores de tipo Hall
Este está colocado dentro de un distribuidor. Dentro del distribuidor tenemos ventanas y entre la ranura de la ventana está ubicado el sensor Hall y nos permite también tomar señal de rotación, y si una de las ventanas es de diferente tamaño, permite detectar también la posición del punto muerto superior. Acá tenemos la señal Hall. Es una señal cuadrada, donde baja hasta masa y sube hasta 5 o 12 volt normalmente, y cada uno de estos picos son los que va a indicar, les va a permitir a la computadora calcular el régimen de motor. Si hay algún diente faltante o una ventana más chica o más grande, la va a marcar y la computadora la va a poder reconocer perfectamente. Acá vemos los dos casos, el sensor de rotación de tipo inductivo, vemos cómo es la conexión interna dentro de la computadora, cómo está leyendo la señal de rotación, y esta es la señal que va a informar a la computadora. En el caso del sensor Hall, tenemos también la conexión interna dentro de la computadora y vemos el tipo de señal que ingresa para informar también la señal de rotación. Acá pasamos a otro sensor. Este es un sensor MAP. El sensor MAP es un medidor de presión absoluta, es para medir el nivel de presión o de vacío, si le quieren llamar, porque vamos a estar por debajo de la presión atmosférica. Hay muchos tipos, muchos modelos. Si ustedes quieren, podemos ver aquí uno que está ubicado. Este es un cuerpo de mariposa de una moto, al que le podríamos adaptar un sistema de gestión electrónica. Este cuerpo de mariposa, vamos a ir viendo los sensores, pero este que está ubicado acá es justamente el sensor MAP y tiene incorporado el sensor de temperatura de aire. Va ubicado directamente en el cuerpo de mariposa. En este sector tenemos un orificio y por allí va a tomar el nivel de vacío o de presión y va a tomar también la temperatura de aire que ingresa al motor. La señal del MAP permite saber de alguna manera el estado de carga del motor. También es fundamental contar con este tipo de señales para poder calcular la cantidad de combustible que vamos a inyectar. Este es otro sensor muy importante que también podemos usar para calcular la carga de motor. Este es el sensor TPS o sensor de mariposa. Acá lo vemos físico y acá la conexión interna eléctrica. Lo único que tenemos es una pista de carbón, tenemos una variable que nos permite una resistencia variable y a través de ella lo que vamos a ver es la posición del eje de mariposa. Voy a sacar el MAP, lo pongo aparte y acá, si ustedes miran, van a poder ver perfectamente el sensor que va puesto sobre el eje de mariposa, el sensor MAP. Cuando yo muevo la mariposa, se va a mover el sensor MAP y nos va a indicar en qué posición está la mariposa de apertura. Si está cerrada, si está abierta, si está a media carga, si la estoy moviendo bruscamente, y toda esta información la va a usar la ECU para calcular qué cantidad y de qué forma lo va a inyectar para que la mezcla siempre sea la mejor para ese estado de carga. Estos sensores todos trabajan por valores de tensión variables y así va a haber que medirlos más adelante cuando lo hagamos. Otro sensor muy importante que tenemos aquí en pantalla es este que tengo yo también aquí en la mano. Este sensor lambda o sensor de oxígeno, va colocado en el tubo de escape y va a medir dentro del escape el nivel de oxígeno que hay en los gases. Si la cantidad de oxígeno que hay en el escape es muy alta, quiere decir que la mezcla era pobre. Si la cantidad de oxígeno es muy baja, quiere decir que la mezcla es rica. Y esta señal informada a la unidad de control de motor va a permitir que ésta activamente y en forma constante produzca correcciones del tiempo de inyección, que son ajustes finos, que pueden ser entre un 5 y un 15%, que no son valores despreciables,
siempre buscando el mejor nivel de combustión, siempre buscando la mejor mezcla para que el rendimiento del motor sea óptimo. Consuma lo menos posible o entregue la mayor potencia. No siempre el menor consumo va de la mano de la mayor potencia. Cuando queremos realmente valores de potencia importantes, la mezcla va a ser ligeramente más rica que cuando queremos buscar un nivel de mezcla económico. Pero bueno, sin este sensor, estas correcciones activas son imposibles de realizar. Acá veríamos una gráfica de cómo se vería la señal de información y respuesta de la ECU. Entonces va a marcar si está pobre, la computadora engorda, y entonces marca rico, después marca pobre, y constantemente interactúan. La forma de la onda sería esta, y acá tenemos onda de un cable, de 2 cables, de 3 cables, de 4 cables, y como estas, hasta de 6 terminales. Dependen qué tipo de sonda sea. Más adelante vamos a hablar de los tipos de sonda y cómo se conectan, y también cómo se programa el software para obtener el mejor rendimiento. Esto es introductorio para que conozcamos cada uno de los componentes y no olviden que estamos hablando de sensores. Acá tenemos sensores de temperatura. En este caso es un sensor de temperatura de motor. Va colocado en algún lugar donde pueda leer directamente la temperatura del refrigerante y va a informar a la computadora qué temperatura está el motor. Esto fundamentalmente permite correcciones tanto de avance como de riqueza de mezcla para la condición de motor frío, para el calentamiento y luego para lo que sería el motor totalmente caliente ya en funcionamiento normal. Muy importante también tenerlo en cuenta, tiene que estar bien colocado y se puede programar la ECU para tenerlo en cuenta y hacer correcciones muy importantes. El sensor de temperatura de refrigerante es el que acabamos de ver. Tenemos también sensor de temperatura del aire de motor. ¿Recuerdan recién cuando hablamos del MAP? En este caso el sensor de temperatura estaba incluido directamente. Hay casos donde no viene junto con el MAP o podemos no querer usar un medidor de presión y usar solamente un sensor de mariposa y en ese caso vienen individuales. Siempre se conectan en la entrada de aire del motor. No tiene grandes inconvenientes, es de 2 terminales y siempre vamos a leer cómo varía la tensión en la medida que varía la resistencia del sensor y él va a variar su resistencia al variar la temperatura del aire. Resumiendo, todos estos sensores que acabamos de ver informan a la ECU. La ECU puede ser cualquiera de estas. Estas que vimos antes son computadoras que vienen normalmente vehículos de gestión electrónica, son originales de fábrica y generalmente no permiten grandes cambios y requieren mano de obra muy especializada para trabajar en un chip de potencia, remapeos, y todo esto es bastante complejo. Otra opción, otra alternativa, si es que yo tengo un vehículo de carburador, una moto, un auto de carburador y me quiero pasar y transformarlo en un vehículo con inyección electrónica, que trabajemos con unidades de control programables como estas que estamos viendo. Algunas más sencillas, otras más complejas, algunas con mayor cantidad de posibilidades, otras con menos, más costosas, más económicas. Depende mucho de cómo va a ser el proyecto. Más adelante vamos a volver sobre esto también, no se preocupen. Acá ya pasamos a la parte de actuadores. Y una de las cosas que van a definir en su proyecto es si junto con la preparación del combustible, ustedes quieren preparar también lo que va a ser la parte de encendido. Muchos en una moto prefieren la parte de encendido dejarla original y solo reemplazar los carburadores por un sistema electrónico donde podamos colocar, por ejemplo, en una moto bicilíndrica, un sistema como este. Entonces tendríamos los 2 cilindros, podemos medir la posición de mariposa con este sector, tenemos después los inyectores que van a estar ubicados
en este lugar y van a inyectar en el tubo de admisión. Si fuera algo más sencillo, una moto de un solo cilindro, podríamos trabajar con este modelo, donde también tenemos el inyector colocado y está aquí luego de la mariposa de aceleración, y también tenemos el sensor de mariposa, como habíamos dicho, sobre el eje. Si es una moto, por ejemplo, o un auto de 4 cilindros, ya nos tendríamos que pasar a este tipo de conjuntos. Acá también tenemos sensor de posición de mariposa, también los inyectores van alojados de tal manera que inyecten en el tubo dirigido hacia la admisión, y ya tendríamos una rampa por donde entra el combustible para alimentar a los inyectores y por medio de estos terminales eléctricos permitir la apertura y cierre de los mismos. En la parte de encendido, bueno, depende, puede que trabajemos con una bobina de una sola torre como esta, puede que trabajemos con una bobina con 2 torres, si es un vehículo bicilíndrico, o puede que trabajemos con una bobina de 4 torres si vamos a trabajar en una moto de 4 cilindros o en un auto de 4 cilindros. Este es otro modelo y ahora vamos a hablar de esta bobina en particular también. Acá vemos la de 4 torres que acabamos de hablar y anteriormente mostramos la de 2 y 1 torre. Esta, como ustedes pueden ver, tiene un módulo ubicado sobre la bobina. En esta, que es la que yo les comentaba que íbamos a hablar, es una bobina de 4 torres y tiene el módulo incorporado. Otras bobinas como esta pueden no tener el módulo incorporado. En general, todos los sistemas de inyección programable, como los de IngePro o demás, la parte del control, la parte de potencia del encendido, se utiliza con módulos que están fuera de la unidad de control. Hay modelos tanto de IngePro como otras marcas que tienen incorporado módulos para disparar directamente una bobina y no tener que usar módulo exterior. Tenemos también las bobinas individuales. Cuando queremos trabajar con una bobina por cilindro, también se puede hacer, y también la mayoría de las inyecciones programables permiten perfectamente hacer esto. Acá en esta imagen podemos ver cómo las bobinas individuales están ubicadas en el motor. Tanto el motor de un automóvil como de una moto se pueden utilizar bobinas individuales, bobinas dobles, cuádruples, sin ningún problema. Más adelante, cuando veamos la parte de programación, vamos a hablar de esto y después ya nos vamos a pasar a los motores en marcha para que ustedes vean cómo se programa en vivo. Esto es solo la introducción. Dentro de lo que es la parte de actuadores, vimos la bobina, que es la que recibe órdenes de la computadora, pero no es la única. Las bombas de combustible, tanto bombas sumergidas que van en el tanque, como bombas exteriores, reciben orden de la computadora y son las encargadas de alimentar la rampa de inyectores, de alimentar a los inyectores con combustible. Siempre las bombas de combustible se manejan a través de un relé, nunca se manejan directamente. Quiere decir que la unidad de control llama al relé, maneja el relay y cuando este relay pega, alimenta a la bomba de combustible empieza a funcionar y ella entrega combustible a los inyectores y todo el combustible extra se dirige al retorno que permite refrigerar el combustible y también a la bomba propiamente dicha. Acá tenemos la bomba vista de afuera, vista en corte, un corte interno de una bomba de rodillos. Hay bombas también con sistemas centrífugos como esta tiene rodillos, más pequeñas, más grandes. Vimos las bombas sumergidas como esta que va directamente puesta en el tanque. Acá tenemos el tanque de combustible. En este caso la bomba va ubicada directamente dentro del tanque. Es una de las opciones y es la más usada. Si ustedes van a hacer una adaptación en una moto,
bueno, el tema de ubicar la bomba dentro del tanque por ahí se complica y conviene usar una bomba exterior. Si es en un vehículo automotor, puede que la puedan ubicar dentro del tanque, pero de todas maneras se puede colocar afuera sin ningún tipo de problema. Acá vemos las bombas sumergidas que les acababa de comentar y estos son los reguladores de presión. La bomba debe entregar combustible, pero yo necesito que la presión esté un valor constante, por ejemplo, 3 bares. 3 bares de presión es una presión bastante razonable y bastante común tanto en autos como en motos. Entonces, estos reguladores son los que permiten que la presión que llegue al inyector sea plana, estable, el resto del combustible se va todo de vuelta en tanque sin ningún problema. Así que la función de los reguladores es mantener la presión en los valores que corresponden. Hay algunos regulables que inclusive tienen manómetros para indicar. Hay otros que van directamente puestos en la rampa, como estos que vemos aquí, y hay algunos exteriores que de todas maneras no tienen regulación y que cumplen con la misma función. Acá vemos el sistema completo. Tenemos un prefiltro, salimos hacia la bomba, pasamos por el filtro, la línea de alimentación que alimenta al o a los inyectores, y luego pasamos por el regulador, mantenemos la presión en el sector rojo continua y enviamos el resto al retorno. Si es un regulador exterior, normalmente tiene una toma de vacío para pequeñas correcciones por el nivel de presión o vacío que hay en la admisión. Si va ubicada en el tanque, no. Y por el otro lado tenemos la parte eléctrica, la batería, la llave, el relay, que no olviden que este relay lo maneja la unidad de control y este relay es el que enciende o apaga la bomba de combustible. Aquí tenemos, como decíamos, el retorno nuevamente al depósito. Estos son los inyectores, ustedes ya los vieron. Acá tenemos uno, son muy sencillos, en general son todos de tipo inductivo, es una pequeña aguja que abre un cono, puede ser de uno o de varios orificios, hay de 2, de 4, de 6, es indistinto. La elección del inyector va a tener que ver con la potencia, la cilindrada del motor y las prestaciones que querramos pedirle a ese motor. Acá los tenemos por separado, hay muchos modelos, tipos y tamaños, y acá los tenemos ubicados en una rampa y estos son de vehículos de 4 cilindros. Si miran acá arriba, tenemos la conexión de alimentación de combustible de los inyectores. Vamos a hablar de lo último, de la instalación en los pocos minutos que nos quedan. Cuando hablamos de la instalación, de lo primero que tenemos que hablar es que esa instalación tiene que estar muy bien preparada. A ustedes seguramente el mazo de cable principal les va a venir así. Este es el mazo de una unidad de control. Acá están las fichas de la unidad de control. Ustedes lo van a tirar los cables sobre el vehículo, la moto o lo que sea y van a tener que armar el cableado correctamente. Entonces es muy importante evitar todo tipo de problemas. Una de las que trae problemas si el trabajo no está bien hecho es justamente la batería. La batería tiene que estar muy bien cargada, tiene que ser de buena calidad, acorde al vehículo, buena sección los terminales, limpios, la sección del conductor, buena calidad del conductor, todo colocado con terminales bien ajustados y por supuesto nada de suciedad, sulfato, cosas flojas ni nada, porque todo esto trae a la electrónica muy graves problemas. Siempre hay que controlar el nivel del ácido o el electrolito en la batería, porque todo esto altera los niveles de rendimiento y obviamente altera el funcionamiento del sistema eléctrico y de ahí afecta a la parte electrónica. Los terminales muy limpios, todo lo que sea terminales de masa, bien logrados, estañados, con buena bulonería, buena sección para evitar todo tipo de problemas. ¿Qué hace el alternador acá?
El problema son los ruidos eléctricos. No se olviden que el sensor de rotación envía constantemente pulsos, señales eléctricas. Si tenemos en cuenta el alternador y el motor de arranque, estos dos elementos producen mucho ruido eléctrico. Entonces es muy importante en la instalación alejar todo lo que es el cableado del sensor de rotación de estos dos generadores de ruido. Hay que tener mucho cuidado con ellos y es por eso que los incluimos en las imágenes. Es muy importante tener una buena caja de fusibles, todo limpio, los fusibles del valor de corriente que correspondan, ni más grandes ni más chicos. Si son chicos se van a quemar constantemente, si son muy grandes van a dañar la instalación cuando haya un problema en vez de quemar un fusible. Así que una buena caja de fusibles, buenos terminales y a usar los que correspondan para la corriente que circula. Todo lo que sea las conexiones, bien tomadas, bien soldadas, termocontraíble en todos los casos, bien aislados para que no haya ni falsos contactos ni cortocircuitos. Fíjense, acá estamos tomando con una cámara infrarroja y en este punto que hay un falso contacto, fíjense en cómo se dispara la temperatura simplemente por el falso contacto. Ni en una moto ni en un auto queremos esto, tengan mucho cuidado y por eso le dedicamos un módulo especialmente a hablar de todo esto que tiene que ver con la instalación propiamente dicha. Los relays son un elemento que vamos a utilizar, ya hablamos de ellos antes. Generalmente uno es el que va a alimentar a la unidad de control y que se va a encender en el momento que pongamos la llave de contacto. Y otro similar, igual o parecido, va a ser el que va a alimentar a la bomba de combustible y algún otro elemento que cuelgue de esta línea de 12 volts. Es muy importante que sean de buena calidad, que las fichas no tengan ni falsos contactos, que tomen realmente bien eléctricamente y mecánicamente, queden bien fijados para evitar todo tipo de problemas. Ya prácticamente vamos terminando, acá tenemos el sistema armado. Eléctricamente la ECU maneja los negativos de los inyectores, todos los positivos de los inyectores vienen del relé y este relé es manejado directamente o por la ECU o por la llave de contacto. En este caso me dice que la llave de contacto enciende al relay de inyección y el relay es quien alimenta con positivo a todos los inyectores. No olviden que todas las preguntas que quieran hacer vamos a tratar de contestarlas. No olviden que este es el primero de una serie de conferencias, porque la verdad hay mucho para hablar. Queremos darles la mejor capacitación posible, como siempre desde el Centro Argentino de Mecatrónica, no queremos más que eso. Acá tenemos el tema de los ruidos que hablábamos antes. Fíjense en lo que pasa en una onda cuadrada de un sensor de rotación cuando se mete ruido. Todo esto puede confundir a la computadora, producir tironeos, realmente trae muchísimos problemas. Hay que chequear bien con osciloscopio, hay que hacer bien el trabajo y esto no debe ocurrir. Lo mismo pasa en señales alternas que si se llenan de ruido, tanto en el osciloscopio se puede ver que traen un montón de problemas y pueden confundir la señal a la unidad de control de motor. Ya tenemos el sistema prácticamente armado, la señal de rotación con la señal de punto muerto superior. En algunos casos, ya hablaremos más adelante, una señal en el árbol de levas, la unidad de control manejando a los inyectores, manejando a las bobinas y un conjunto de sensores que van a informar a la unidad de control acerca del estado de carga del motor. Esto es todo por esta conferencia desde el Centro Argentino de Mecatrónica. Los espero en la próxima y no dejen de preguntar todo lo que deseen porque les vamos a responder en vivo, en el momento, todo lo que podamos y si no nos dejan su correo y con todo gusto lo haremos. Les deseo muy buena suerte, que ande muy bien el proyecto que estén pensando, no se desanimen, al contrario, denle para adelante que seguramente si está bien hecho, con paciencia y amor, va a salir muy bien.
Nos vemos la próxima. Hasta luego.